Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar de series de tiempo para un trabajo investigativo en la Universidad de Antioquia para el desarrollo de un sistema de alertas tempranas para dengue. Y en cuanto a las series de tiempo, queremos hablar hoy específicamente de la indexación, la selección de información y la subconfiguración o subsetting. Y como objetivo, pues que con los datos de series de tiempo de cambios bursátiles, aprender a acceder a los datos en un data frame que represente una serie de tiempo. Esa es la primera que queremos, acceder a esos datos, poder manipular, manipularlos, en este caso no, sino solicitarlos y verlos. Para un cuestionario para realizar labores de memorización, observación y síntesis de la información, tenemos en realidad pues un cuestionario sobre el diagnóstico, sobre el tema de indexación, selección y segmentación de series temporales con Python y específicamente con la librería Pandas de Python. Incluimos también las respuestas obtenidas con ChatGPT, las respuestas para que podamos evaluar el conocimiento de los estudiantes. Recordemos que este cuestionario es de nivel introductorio y puede necesitar ajustes según el nivel de la clase. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, es, pues, ¿qué es Pandas? Nos propone preguntar qué es Pandas y cuál es su función principal en análisis de datos en Python. Entonces, pues Pandas, ¿qué es? Un lenguaje de programación, una librería de manipulación y análisis de datos o un entorno de desarrollo integrado, o sea, una IDE. Y la respuesta es, pues es que es una librería de manipulación y análisis de datos. En este caso nos va a permitir manipular series de tiempo en cuanto a acceder a la información en el día de hoy. Y ya la segunda pregunta es, pues en Pandas, ¿qué es un data frame y cómo se relaciona con la serie temporal? ¿Es un tipo de gráfico? ¿Es un tipo de gráfico? ¿O es una estructura de datos bidimensional similar a una tabla y se puede utilizar para almacenar series temporales? Eso sería un data frame. O es un formato de archivo para datos temporales. Y es que en realidad un data frame es una estructura de datos bidimensional, tiene ancho y largo, similar a una tabla y se puede utilizar para almacenar series temporales en particular. Pues acá ya lo tenemos, dividimos la pregunta, la separamos de la respuesta. Y aquí ya en la tercera, ya él nos propone preguntar cómo se puede leer un archivo CSV que contiene datos temporales en Pandas. ¿Cómo se puede leer? Pues se puede leer con pd.load CSV para cargar un CSV, o pd.read-excel o pd.read-csv. Y es que para leer un archivo CSV desde Pandas se hace con read-csv. Entonces ese es el nombre de la función que hace esta tarea. La cuarta pregunta es qué es un índice en una serie temporal y por qué es importante. Y el índice es o un valor medio de la serie, o es un identificador único para cada punto de datos y facilita la manipulación y el análisis de datos temporales, o es el primer valor de la serie. Y en realidad el índice es un identificador único para cada punto de datos y facilita la manipulación y el análisis de datos. Entonces vamos a ver que con los índices podemos, es a través de los índices que podemos acceder a la información en una serie de tiempo. Ya a manera de pregunta 5 tenemos que nos pregunta cómo seleccionar todas las filas de una serie temporal, entre ellas, entre las fechas 2022 de enero, del 1 de enero y 2022 del 1 de febrero utilizando Pandas. Él dice, ¿será que es con DF, corchetes, operador hasta
y 2022 enero 1 hasta 2022 febrero 1, o es con .log 2022-1 de enero 1 a 2022 de febrero 1, o es con df.select, y nos dice, hombre, es con df, y le das enero 1 hasta con el operador hasta que es 2 puntos, 2022 febrero 1. Entonces que nada más tenemos que ponerle el nombre del data frame y las fechas. No tenemos que ponerle ni log ni select, sino darle las dos fechas para las que queremos seleccionar las filas de la serie temporal. Aquí ya a manera de pregunta 6 dice qué función utiliza para realizar una agregación temporal, por ejemplo, obtener la media diaria de una serie temporal en pandas. Entonces, ¿será que es con df aggregate o df.resample o df.means? Y él nos dice que es con df.resample para agregación temporal. Por ejemplo, obtener la media diaria de una serie temporal de pandas. Entonces nos dice que es con resample, ese método resample, y que nos va así a entregar la media diaria. Bueno, habría que enseguida probarla. Por ejemplo, para obtener la media diaria de una serie temporal de pandas, yo diría que sería con means. De pronto es que está equivocado, pero lo podemos verificar ahorita mismo diciéndole, hombre, pues agreguémosle acá, corramos este código para traer datos. Vamos a resetear y a cerrar las salidas, y ahora decimos, bueno, import pandas aspd para trabajar con pandas. Guardamos en una variable la URL, en este caso la quise llamar URL IBM Dates, para decir que son datos de la empresa IBM sobre valores de acciones. Y con pd.read, como habíamos dicho, la URL parseDate en una lista que tiene a timestamp, que va a ser el atributo que tiene las fechas, y coma index-call para indicarle también cuál va a ser la familia indexante, que va a ser el atributo timestamp. Y así vamos a poder obtener un data frame que lo vamos a llamar TS de time series, y miren que ya como nos queda organizado. Y cuando tenemos eso, pues vamos a decirle con means a ver qué nos da. Entonces, si yo le digo tf, que ts time series punto means a ese, ¿qué es lo que hace? Dice que mean, bueno, aquí tiene que ver con notación de punto means, y nos dio el promedio para el atributo open, el promedio para el atributo high, el promedio para low, para close y volume. Este más nos dio en notación exponencial. Entonces e más 0,2 significa por 10 a la 2. Entonces eso daría como, por 10 a la 2 es como multiplicar por 100, entonces nos daría como 154 con el valor de la acción. Y no ve que efectivamente los valores de las acciones son 187, 183. Entonces sí tiene sentido que su promedio sea 154, el que nos entrega acá. Entonces en realidad nos entrega promedios, pero allá nos dijo, bueno, ¿y qué entrega select? Bueno, resample, el método resample. Bueno, vamos a ver, nos dice attribute error, dice que la tabla no tiene atributo resample. Vamos a poner como, revisemos otra vez cómo se escribe para corregir su escritura. Dice que es resample y agregación temporal para obtener la media diaria de una serie temporal. Resample. Vamos a ver, aquí ponemos otra vez si es que me faltó la M, resample, y nos dice que type error, resample missing
one required position arguments rule. Ahí falta como la regla. Vamos a ver qué es ese resample. Miremos en la documentación que nos quiere hablar sobre resample. Entonces acá en resample como método de pandas. Entonces aquí, como para que lo entienda que es método de pandas, le pones .df, que es como usualmente df punto, como usualmente se denotan los data frames, y aquí él usualmente nos lleva efectivamente esa documentación en pandas de esta función resample. Nos dice, bueno, es que tiene un parámetro rule, como nos indicó el mensaje de error, donde se le da un data offset y un type delta o una cadena de caracteres, axis 0 o 1, bueno, close es otro de los parámetros, label, convention, kind, y bueno, sobre ejemplos de uso también hay conceptos asociados que son series resample, para como remuestrear una serie, resample a serial. Esta es la palabra resample. Miremos también su significado. Resample, que es remuestrear o volver a mostrar. También podemos pedirle que nos vaya al diccionario, remuestrar, resample. Bueno, creo que es que podemos, bueno, no nos está apareciendo la opción de ver el diccionario, resample. De pronto pongámosla con R mayúscula, a ver si así se nos reubica otra vez para que nos dé el más sinónimos de esta palabra, resample. Resample. Y se pronuncia resample. 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 Entonces nos aportó mucho porque la pronunciación no me la sabía. Es resample. Resample. Ponemos también, señalamos esta documentación de resample, que es un concepto también asociado a data frame resample, para remuestrear un data frame, group by y as freq. Y aquí nos muestra un ejemplo, es creo una familia de índices con date range. Aquí le pongo una fecha con qué periodos y la frecuencia en minutos, para crear una serie de índices. Luego creo una serie utilizando range 9 y los índices que acabo de crear, los 10 índices que acabo de crear, y ya miren que nos crea efectivamente esta serie. Y con esa serie nos dice, bueno, pues resample 3 minutos. Entonces él nos pone, si es resample y le ponemos la cadena 3 minutos, punto zoom, pues como que nos pone una fecha, una hora, el 3, una fecha, una hora, los 3 minutos, el 12 y una hora y otra hora. Y mire que es cada 3 minutos, o sea que cada 3 minutos nos da un valor. ¿Y qué valor? La suma, me imagino que de los anteriores por ese día. Sí, porque aquí nos puso a las 0 horas de enero primero, a los 3 minutos y luego a los 6 minutos. Y nos sumó. Entonces en este caso hagamos esta práctica de crear la serie, de aplicar resample, para siempre ir creciendo en el manejo de pandas y esta documentación, sobre todo en la función resample. Entonces, en este caso, resample. Entonces recordemos que es Resample. resample, resample, Resample. resample, Resample. resample, resample. Y entonces, bueno, él nos dice, primero cree, para cuando va a crear un ejemplo, para un example, para
start by creating a series with 1 minute timestamp, es decir, empezar la creación de una serie con 9 1 minute timestamp. Entonces como que 9 momentos cada minuto. Por eso es que aquí cuando nos creó en enero primero, pero al cabo de 1 minuto, al cabo de 2, al cabo de 3, al cabo de 4. Y simplemente puso acá los valores de la serie, aquí las fechas, y los valores de la serie pues son simplemente los números dígitos del 0 hasta el 8. Entonces para 9 periodos, periods 9. Entonces nos dice que creemos una familia de índices con date range, con la función date range, o sea que un rango de fechas. Le damos la fecha inicial, el número de periodos y la frecuencia en minutos. Entonces periodo, el parámetro de la función dateRange llamado periods y freq. Entonces period, aquí periods, que son periodos, periods, y se pronuncia Resample periods. resample periods. Resample periods. Periods. Bueno, entonces aquí lo ponemos este de segundo y hacemos la práctica. Entonces, una manera de práctica le vamos a poner que es un ejemplo para empezar a crear una serie con 9 1 minutes timestamp, con 9 momentos cada minuto. 1 minute timestamp, 9 1 minute timestamp. Entonces vamos a poner ese ejemplo acá. Como es para utilizar el resample, vamos a ponerlo después de como el apéndice de la clase. Entonces aquí vamos a poner como un apéndice para este cuaderno. Entonces un apéndice para esta clase, que es como algo adicional, y ponemos ejemplo de uso de la función o método resample. Entonces lo ponemos aquí entre tilde invertida, resample, y como es un método aquí le ponemos un punto, y otra vez aquí tenemos la tilde invertida. Bien, entonces ¿cómo vamos a hacer? Bueno, entonces creamos la serie. Entonces numeral, creamos la serie de tiempo. ¿Y cómo la creamos? Pues creamos una variable. Aquí nos dice que cree los índices, una variable que se llame precisamente index. Entonces cree la variable index, y aquí ya con eso, con el operador de igual, creamos la variable. Luego de que crean la variable, todavía no la has creado, ya llamamos a la función dateRange. Entonces aquí pues pd.dateRange, y le das la fecha inicial, pues 2024-02 de febrero 03 del día de hoy. Los periods que van a ser en minutos, entonces le ponemos min, y en la frecuencia que va a ser los periodos son 9. Voy a ponerle 9 periodos, y la frecuencia va a ser en los minutos. Entonces aquí la minutos min, y vamos a ver si muéstrame esos index que acabo de crear. Entonces vamos a ver si los creo. Perfecto, entonces aquí nos creó esos date time index, unos datos de fecha creados, y mire que nos creó efectivamente febrero 3 a las 0 horas, febrero 3 a
al cabo de un minuto, al cabo de 2, al cabo de 3 minutos, al cabo de 4, al cabo de 5, al cabo de 6, al cabo de 7, al cabo de 8, para 9 momentos, 9 periodos. Y cuando tienes eso, él nos dice, bueno, pues ahora con pd.series utilice esos índices y esa serie va a crear, con pd.series crea una serie de pandas y los valores van a ser los dados por esta función range, valores de 0 a 9. Y bueno, ahí va a trabajar de 0 a 8 y de 0 a 8 hay 9 valores. Index igual index. Entonces vamos a crear una serie. Entonces le decimos, bueno, pues cree la serie en la siguiente línea de código. Entonces una serie, ¿y cómo la va a llamar? Aquí llámela simplemente series. Series. Y con pd.series, que es con mayúscula, le da los valores, pues range de 9 y le da y la familia que indexa se llama index precisamente. Y muéstreme por favor esas series. Y él nos la muestra. Vea qué belleza. Nos quedó entonces como la creamos. Y ahora utilicemos el resample. Entonces, bueno, pues el resample cada 3 minutos. Un resample cada 3 minutos, pero hay que decirle como que la suma también. Vamos a ponerle entonces que a esta serie aplíquele resample. Y si lo aplicamos solo, nos dice que error. Y si le ponemos resample cada 3 minutos, 3M, entonces no nos muestra nada, pero como que más que hizo algo. Y si le ponemos punto zoom, entonces nos hace nos pone solamente una fecha, febrero 29, es que febrero 29, y nos da un 36. Frequency de 3M, D-Type INT64. Bueno, 3M, miremos a ver cómo lo puso él acá. A 3min, es 3min. Vamos a ponerle aquí. Es porque es que si 3M además que lo puso 3 meses. Y por eso fue que se fue, hasta febrero 29. 3M, bueno, no sabemos a dónde se iría con ese, pero lo ponemos min, 3min. Y ahora sí, nos dice, bueno, pues entonces febrero 3 a las 0 horas suma los valores anteriores, que era 0, 1 y 2, y le da 3, y luego a los 3 minutos y ya suman 12, y a los 3 minutos adicionales y ya suma 21. Es decir, que nos fue sumando por periodo, por cada uno de esos intervalos. Entonces, si es cada 3 minutos, él hace la suma de esos últimos 3 minutos de los valores anteriores que tenía. Me parece muy bacano esta función resample para crear un nuevo atributo. Pero entonces resample se le tiene que dar una cadena con la frecuencia, y debe decírsele, bueno, y cómo va a remuestrear. En este caso sumando, Así vamos viendo cómo él nos muestra cómo Pandas nos permite crear series artificiales y de ellas también crear nuevos atributos. Muchas gracias hasta ahora. Seguiremos formándonos en series. En este caso queremos avanzar hasta que la clase nos quede completa, hasta que podamos aprender indexación. Muchas gracias.